Muy buenas, estamos en Zaragoza, estamos en... ¿dónde nos encontramos, profesor Javier Hernández? Otra vez usted por aquí, usted ya ha sido con micro... Estamos en el CaixaForum de Zaragoza, concretamente en la planta última, donde hay una vista extraordinaria de la capital de Aragón. Escuchamos el sonido de los platos, de los vasos, la máquina de café, y tenemos a nuestro lado, ¿a quién? Pues tenemos en nuestro lado, no voy a revelarlo, simplemente voy a decir como Cristo, por sus obras los conoceréis, pues al creador de Isabel, la serie, y de Víctor Ros y del Ministerio del Tiempo. Hemos traído, contando con su generosidad, al segundo Congreso de Cultura Digital, organizado por la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de San Jorge de Zaragoza. Y bueno, pues aquí hemos concitado creo que a algunos de los mejores creadores del transmedia que hay en España, y yo creo que ahí no podía faltar el creador de esas obras, que no me acuerdo cómo se llama. Pues vamos a intentar perpetrarle una entrevista a este señor, a este creador transmedia. Ahora nos dirá él cómo quiere que le llamemos, porque es showrunner, es creador, es guionista, ahora a ver si nos explica qué es eso del showrunner. Arrancamos. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía que el escritor canario que la experiencia es una llama que no alumbra sino quemando. Nuestro comicro de hoy es guionista, dramaturgo y showrunner televisivo. Ahora nos explicará qué es eso del showrunner. Javier Olivares se ha curtido durante más de 3 décadas en la edición de revistas, en el teatro, el cine, la televisión, y nunca ha tenido miedo a la luz ni al calor de la llama, que a veces efectivamente le ha terminado quemando. Lo que nuestro comicro de hoy, el creador Javier Olivares, comparte con aquel escritor canario conocido como don Benito Pérez Galdós, es su talento, su capacidad de trabajo, es un trabajador incansable, y su condición de cronista de la historia de España. ¿Cómo le llamo? Guionista, creador, showrunner... Guionista Javier Olivares, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. En Transmedia nos gusta jugar y voy a empezar facilitándole una imagen, a ver si se la puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan. Ha pasado 3 décadas de esa imagen, no sé si la identifica, es de una revista. Sí, La Luna de Madrid. La Luna de Madrid. Uh-huh. ¿Qué es la Luna de Madrid? La Luna de Madrid fue una publicación que a posteriori ha sido la última revista a la que la Biblioteca Nacional le ha dedicado una exposición como revista de vanguardia. Y como tantas otras cosas, cuando la hacíamos allá por los 80 en Madrid, y éramos la revista de La Movida, de la cual yo fui primero colaborador, luego crítico de arte y luego redactor jefe, todo el mundo nos menospreciaba. ¿Por qué? Porque primero decían que éramos unos pijos, luego La Movida era reaccionaria, y hombre, yo allí dentro había pijos porque eran muchos del Colegio Maravilla y había algunos que evidentemente muy de izquierdas no eran, pero también estábamos gente de Usera, de Leganés y de la periferia, y sobre todo lo que teníamos era que no planteábamos ninguna trascendencia política de nada, parecía que había que tenerla, ¿no? Entonces luego al final nos han acusado de algo que nunca quisimos, de no tener algo que nunca quisimos tener. Entonces es una... Yo tenía 25, 26 años, Jorge Berlanga tenía un año menos, José Tono Martínez, antes estuvo Borja Casani, con el cual simplemente fui colaborador. Había una generación ahí de gente que estaba entre los 25 y José Tono Martínez, en los 30 años, haciendo una revista que era un referente, que a veces hasta nos inventábamos noticias para que los demás las citaran. Cada mes, ¿Como Donald Trump? Sí, pues sí, no, pero nosotros a lo mejor nosotros decíamos, vino a Gijón Richard Lester, que como todo el mundo sabe, su Beatle preferido era Ringo Starr. Entonces, a partir de ahí, el Beatle preferido de Richard Lester era Ringo Starr, y en su puta vida había dicho nada de Ringo Starr ni de que fuera su Beatle preferido. Pero un momento, es que usted suele decir muchos tacos en las entrevistas. Bueno, es una manera de expresarme que aparece en el diccionario, y por lo tanto habrá que asumirla. Que nuestros selectos pabellones auditivos, cada vez que escuchen un taco, suene un pitidito. Suene un pitidito. Vale. No, lo ponen ellos. Vale, o lo pongo yo y no digo el taco.
quería decir simplemente que me ha hecho mucha gracia porque hace poco estuve en la última presentación que hizo aquí de su último libro, Enrique Vilamatas, y contó esto, que él cuando estuvo en Fotogramas también se inventaba noticias e incluso entrevistas con famosos directores de cine y actores. Vamos 2 décadas atrás. Le voy a acceder de nuevo a la pantalla de mi ordenador portátil. Se identifica la imagen que ahí aparece. Sí, es la versión que hice de Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, que bueno, también la firmaba Alfonso Usía y Armas Marcelo, que yo a Usía solo le vi tomar whisky. Y eso le iba a preguntar, que cómo es trabajar con Alfonso Usía, me llama mucho la atención. No trabajé. Y además creo que no hubiera podido hacerlo. Era joven y tenía que aprovechar mi oportunidad. Conocí a Mario Vargas Llosa antes de que él conociera a la Preisler. Y le adapté la novela, que fue un aprendizaje maravilloso. Y cuando se la adapté, quitó la secta de los crucificados, que era lo que dotaba a la novela de un impacto social, y le dije, ¿pero por qué? Y dijo, porque yo ya no pienso así, con lo cual me di cuenta de que la vida da muchas vueltas. ¿Sí? ¿Y qué aporta haber sido dramaturgo a la hora de hacer televisión? Todo nace en el teatro, en la novela, antes que en el teatro. Es decir, cuando oigo ahora a directores de cine que las series, no sé de qué estamos hablando, de algo innovador, porque todo viene del cine, hay que recordarle a gente ágrafa que antes del cine los personajes estaban en otros sitios y que Aristófanes no era un insecto. Es decir, entonces claro, yo crecí a los 14 años ya hacía teatro, tenía la suerte de que Rosa Olivares, que es mi hermana mayor, que es una crítica de arte, que es la que lleva revistas como Exit, que es la mejor revista de fotografía que hay, con la que fundé Lápiz, de hecho, me proporcionó la posibilidad de leer mucho a una edad muy joven. Luego, a través de un vecino mío que era Cánovas, el de Cánovas Rodrigo Alfredo Guzmán, seleccionaron una serie de jóvenes actores amateurs que nos venían a ver para el Teatro Estable Castellano, que era el Antiguo Tei, que es una historia de nuestro teatro de una forma, esencial. Y allí tuve la inmensa suerte de los 18, 19, 20 años dar clase con William Layton, en persona. No con la escuela de William Layton, sino con William Layton. Y ahí aprendí a escribir, desde las emociones de los personajes, desde los estados de ánimo. Y por eso en mi serie el diálogo es lo último. Entonces usted, cuando crea una serie, usted no escribe en sus personajes. Usted lo que hace es que crea los personajes y son los personajes los que construyen la historia. Lo dijo Aristóteles. Menos peripecia, más personajes. Y lo dijo hace un tiempo, o sea que... Un ratito. Que alguno podía leer Poética de Aristóteles y que se lee unos pispás, que es un librito, y antes que a Mackay, no muerde y es todo el origen en esencia y en concepto de lo que es la dramaturgia. Que no nos olvidemos, la dramaturgia es esa técnica por la cual aquello que tú estás contando le interesa al espectador, porque si no la aplicas no tiene encanto como para que el espectador se enganche, ¿no? Y el teatro ya aprendí todo ahí en el teatro, y luego mientras hacía la carrera de Historia del Arte, un máster de Estética y me ganaba la vida a veces como gestor cultural en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y ahí empezó todo, ¿no? La experiencia personal. Y cuando llegué al mundo del guion yo ya tenía 34, 35 años, pero claro, yo ya había dirigido, había adaptado, tenía un grupo en Fuenlabrada, en la periferia, que cogí chavales que se apuntaban al taller del teatro del Centro Cultural y acabamos actuando en la Cuarta Pared y en la Triángulo, desde cero hasta la meta final, ¿no? Y de todo ese aprendizaje, bueno, pues llegué al mundo del guión a escribir series de abuelos y chachas, ¿no? Que fue bastante frustrante. Y nada, por eso en un momento dado ya me retiré. Mi hermano siguió haciendo programas que eran fantásticos, como Caiga quien caiga, como el Formal. Y bueno, y luego en un momento dado, en aquella época, nos reunimos y dije, hace 17 años ya, o más, sí, 17 años, después de muchos años de ganar dinero escribiendo guiones de películas que no se estrenaban, de ganar premios del Ministerio de Cultura y de llegar a una cadena, a un productor que te optaba y te daba una pasta por tener los derechos del guión, y luego al final siempre te preguntaban, ¿pero tú quieres dirigir? Y digo, no, yo soy guionista.
Y dice que tenemos un problema, es que los directores solo quieren escribir sus propios guiones, ¿no? Sus propios guiones, directores. Entonces, claro, como si todo el mundo tuviera al alcance de la mano ser un Woody Allen, hablo del buen Woody Allen, no del último, o un Visconti o un Berman, ¿no? Entonces, claro, decía Pipín Bello, que era un amigo de 27. De 27, de Lorca, de Buñuel, que fue el único aragonés, que no tiene obra artística, pero el verdadero artista era él. Era un artista de la empatía, de unir a todos esos genios, de hacer que todos se enfadaran y se desenfadaran. La atmósfera creativa. Era el relaciones públicas creativo de todo aquello, sin lo cual probablemente ninguno de ellos a lo mejor hubiera llegado a un punto. Y tenía una frase que metí en un capítulo cuando le saqué, que era: qué terrible es ser engolado. Y bueno, yo creo que eso podría estar en mi escudo heráldico, ¿no? Qué terrible es ser engolado. Y bueno, y todo aquello al final dijimos, vamos a intentar empezar a hacer series que nos gustaría ver como espectadores o que nos divirtamos escribiendo aunque no la vendamos. Y a partir de ahí, bueno, pues años después han podido hacer. Estamos disfrutando y aprendiendo en un ambiente maravilloso, en una cafetería, en el Caixa Forum de Zaragoza. Estamos aplicándole un ministerio del tiempo al guionista Javier Olivares y le cedo por última vez la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen. Los Serrano, serie en la que estuve casi 3 años, fui muy feliz 2 y medio de ellos, venía de Los Hombres de Paco, fui a Los Serrano cuando mi hermano se producían a la vez, o sea, Serrano llevaba ya X temporadas, yo entré a Los Paco y luego me fui a Los Serrano, mi hermano era el productor ejecutivo y estoy orgullosísimo del tiempo que estuvimos juntos haciendo Los Serrano. Yo ahí hice guiones que no me parecen peores ni mucho menos, que es más, mejores algunos guiones que hice Los Serrano que algunos que he hecho en el Ministerio del Tiempo. Quiero preguntarle una cosa, lo de la escobilla. Eso estaba de antes. Pero eso es maravilloso. Sí, bueno, pero hombre, porque es que Los Serrano tenía gente maravillosa, es decir, Los Serrano tenía a un gran amigo nuestro de toda la vida, que era Alex Pina, que es Alex Pina, que era muy muy amigo de Pablo y que es el creador de Vis a Vis. Explique qué es lo de la escobilla, porque nos escuchan. Lo del castigo de la escobilla, que voy a por la escobilla y todos salían aterrorizados, ¿no? Del escobilla del váter, la letrina. Exactamente. Y bueno, fue una época buena durante un tiempo, hasta que en un momento dado, bueno, pues Pablo y yo decidimos irnos antes de que todo fuera un sueño. El final. Sí. El final en una serie es como matar en los toros. ¿Es tan decisivo como acabar una serie? Evidentemente genera mucha polémica y mucho debate. Pero bueno, no hace falta hablar de los toros. De los toros lo más que matar o un tercio de banderillas o el picador, porque el picador sería un ejecutivo de una cadena, no un guionista. En los toros... el peso también. Sí, bueno, los pesos no, hay de todo tipo. Vale. El mundo del gimnasio está muy universalizado. De hecho, a veces echas de menos más bibliotecas y menos gimnasios. Pero vamos, que la referencia taurina más propia de un guionista sería Portagayola, ¿no? La de recibir al toro y a ver por dónde te sale, ¿no? No, yo creo que yo muchas veces cuando voy a comprar un libro y busco, indago y no voy a por un autor en concreto, siempre miro el título, luego miro el primer párrafo, luego miro el último y se me cae el 90% de los libros que abro. Yo creo que si no, tienes que saber cómo acabar más o menos la historia que empiezas, si no. Y sobre todo lo que no puedes hacer es decirle al público que todos los años tan maravillosos en los que ellos han estado todas las semanas esperando el día que su serie se emitía, todo había sido un sueño, ¿no? Me parece una falta de respeto. Es una lástima porque es una serie magnífica de idea y de desarrollo. Los Serrano, su género, en su época también lo era, y además era una serie que yo creo que es la que más... Polonia, Francia, Finlandia, Serbia, sí. Eslovenia, Bosnia, Montenegro, Rumanía, Rusia, Chile, El Salvador. Se emitió tal cual, o sea, no adaptaciones, tal cual la hacían ustedes. Sí, y en Francia cortaban para que durara 50 minutos, con lo cual quitaban la trama de los chicos y mejoraba. Entonces, sí, era una serie que yo creo que a veces la gente también se mofa pero Los Serrano es primero el gran edificio comercial de la ficción española. Es decir, no ha habido una serie como ella y en ese sentido... No tenía mal casting. No, y tenía guionistas como Alex Pina que la lanzó, o como Curro Velázquez, o como mi hermano, gente magnífica. O sea, que no
Y Dani es hija que de esto ya sabe. Entonces, Algo. claro. Entonces, claro, lo que pasa es cuando empezaron a elegir, a tomar decisiones los que no éramos los guionistas, pues como todo pasa en la ficción, cuando los guionistas no son los que toman las decisiones, la cosa se desboca. Pero es que a Los Serrano le ocurrió como casi al fútbol. Todo el mundo opinaba, todo el mundo... En Los Serrano, una época transmedia, hubiera sido la bomba. O sea, eso hay que reconocerlo. Transmedia. Esteban Galán. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia. Estamos terminando un maravilloso café con micro con el guionista Javier Olivares. ¿Usted, los de la gente de la tele, estudia? Hombre, yo creo que título tienen, ¿no? Otra cosa es que lo hayan aprovechado, pero estudian. Sí, Pero usted estudió historia, sí, máster en estética, sí, y eso a usted le ha servido para... para ser yo. Y yo soy yo yendo a ver un partido de fútbol o escribiendo. Es decir, en la universidad formaríamos pero, personas. Hombre, yo creo que la cultura forma personas y que luego esa persona se dedica a trabajar en algo a cambio de un sueldo, pero este concepto de que tú tienes que estudiar aquello que te va a generar un puesto de trabajo, y mientras al mismo tiempo has hundido la formación profesional, me parece una de estas paradojas nacionales. Es el que está operando. El que está operando. Ese concepto, digo, que es el que está operando. Tenemos que formar Sí, pero yo creo que en mi generación no era tan así. En mi generación nuestros padres querían que tuviéramos una carrera, la que fuera, porque ellos no la tenían. Y nuestros padres querían que fuéramos mejores que ellos. Y hay que agradecer a la generación de los que nacieron en la década de los 30, de los 40, que para ellos tener hijos o... no sé, era otro concepto, ¿no? Porque ahora mucha gente dice, no, es que en el colegio no les educan, es que en el colegio no te tienen que educar. En el colegio te tienen que enseñar conceptos de materias, la educación está en casa. Entonces, claro, a mí me educaron para no molestar, para ser educado, me dejaron la libertad de dedicarme a lo que yo quisiera, con la condición de estudiar una carrera. Yo estudié historia porque tuve un profesor en COU que me gustaba mucho, aunque lo que verdaderamente se me daba muy, muy bien era latín pero vamos, es decir, tiré por humanidades, hice historia, pero ya en historia, primero y segundo no iba a clase, estaba yendo a clase en el Teatro Estable Castellano con Miguel Narro, con José Carlos Plaza, con William Layton. Entonces, bueno, pero a partir de ahí estudiar siempre viene bien. Es decir, yo además creo, muchas veces digo a gente que estudia guión que no lean manuales de guión más que uno, y que lean ensayo, que lean filosofía y que lean novela, y de paso el periódico. Que tampoco está mal, aunque ahora leer el periódico... Tampoco está mal ir al bar, escuchar a la gente... No, eso ya es opcional, la vida social la elige uno, pero yo creo que leer... es que hay una cosa, yo soy un teleadicto desde niño, un seriadicto, yo veo muchas series, pero la gente tenía que entender que cuando uno ve una serie, solo ve series, replica. Sobre réplica. Exactamente. Es decir, con una novela tú imaginas, ¿no? Entonces, entonces claro, te enseña a crear imágenes en tu cabeza, a ser guionista, leer novela o leer. Mientras que si solo ves series, estás replicando imágenes que ya te vienen dadas, ¿no? Entonces yo creo que el pensamiento creativo de un guionista se basa en una formación literaria o filosófica. Una formación literaria, regálenos una novela. Pues no sé, a mí yo siempre cito las mismas, ¿no? Pero mira, te voy a citar una obra de teatro, Quiche, de Steven Berkoff, de novela La espuma de los días, de Boris Vian, y de poesía Los sonetos, de Shakespeare. ¿Por qué hay tan poca novela de humor? Porque han leído poco a Jardiel Poncela. Y Jardiel está olvidado, nadie... Jardiel... Sí, pero cada vez que aparece Jardiel con una obra en un sitio, se llena el teatro. Pero se llena el teatro, pero no se nombra, es decir, en las universidades... Es el vengador justiciero, Jardiel. Vuelve a aparecer y llena, mientras los demás tienen el teatro vacío. Es su pequeña venganza. Jardiel era un genio. Debía ser un tipo detestable, todo lo que me viene de él, pero era un genio y un señor al que le copiaban el Coward y nadie aquí lo reconocía. ¿A qué me sonará?
Una película. Big Fish. Podría ser muchas más, podría ser Arrebato de Zulueta, podría ser, pero Big Fish, porque me habla del concepto de ficción y de realidad, de cómo la vida uno tiene que soñar para sobrevivir, y porque me recuerda mucho a mi padre, mucho. ¿A usted le gustan Los Olvidados? Iván Zulueta tampoco... Iván Zulueta era un genio. Sí, Iván pero no Zulueta. rige. Oye, no. Bueno, pero es una cuestión generacional. La película que define los 80 es Arrebato. y toda la movida es Arrebato. Entonces no, pero vamos, y que a día de hoy me parece una obra maestra que envejece estupendamente, de hecho. Y para terminar, maestros, referentes. Pues yo creo que de lo que es llevar una serie de Tom Fontana, creador de Homicidio y maestro de David Simon, de hecho. Y a nivel literario es que tantas... hasta las malas... Las novelas son como los profesores, que hasta de lo malo puedes aprender, ¿no? Entonces, a veces aprendes más de un mal profesor que de un buen profesor. Y novelas esperamos todo. Bueno, evidentemente yo empezaría por Cervantes, ¿no? O sea, por el Quijote, aunque quedará muy manido, pero es así. Bueno, ¿me permite que diga un taco? No, porque tienes que hacer un pitidito. Ah, bueno, lo voy a decir. Porque además yo me he portado, estupendamente. Yo digo el taco y usted dice qué gran cabrón era Cervantes. Bueno, lo sabía peor. El humor de Cervantes, esa socarronería. Era un... tenía humor... Bueno, no sé si era... Es cruel. Tenía un humor manchego, en cierto modo, ¿no? Pero también tenía algo de esa modernidad tan anglosajona, ¿no? De profundidad de pensamiento, ¿no? Porque si tú ves obras de Lope de Vega, el monólogo del actor es para, generalmente, explicar al espectador aquello, porque mientras que si tú ves a Shakespeare... Los intertítulos. Mientras que si tú ves un monólogo de Shakespeare te está aportando información nueva, te está haciendo lo que luego Berkhoff definió como el pensamiento de atrás, lo que te mueve a hacer las cosas. Por eso probablemente nuestra afición ha explicado tanto verbalmente todo lo que pasa y la inglesa es la que es. Tenía un propósito en este Café con Micro, que era tener una charla con usted y no hablar del Ministerio del Tiempo, y creo que lo hemos conseguido. Pues me parece estupendo. Profesor Javier Hernández. Pues a mí me ha encantado también, pero también podemos hablar del Ministerio del Tiempo, que hable un poco, a lo mejor, mi tocayo Javier, de qué es lo que realmente le tocó la fibra para inventarse un ministerio, no sé. El ministerio, la idea se le ocurre en una reunión conmigo ipso facto a mi hermano. Ahí me dio un ataque de risa, de hecho. Y luego ya la co-creamos, pero incluso los 2 guiones de arranque son de él, que ya estaba enfermo de él. Yo creo que la parte más... Muchos años, además, no es un proyecto... Sí, pero años la idea. En 2 líneas, nada más. Desarrollarla... Según la desarrollamos, la presentamos y la compraron. Es decir, esta no ha sido una serie que ha tenido que esperar nada. Bueno, esperó a que hubiera alguna productora que quisiera hacerla sin exigirme que me pirara de mi propia serie, ¿no? O que de repente un director tenía que mandar, o que quién era yo, que aportábamos nosotros para coproducir. No, le dije yo, por los guiones y la idea, no sé si te parecen poco, a lo mejor... Sí, pero se me perdona, los guiones y la idea y la venta hecha, la cadena. Se me estaba escapando vivo, perdonen, pero sí. No me ha dicho que es un showrunner. Pues es un runner, es un palabrejo que ya ha existido aquí antes, porque Chicho lo era, por ejemplo. El showrunner es uno de los productores ejecutivos de una serie. Hay un productor ejecutivo que es de la cadena, otro productor ejecutivo que es de la productora, otro productor ejecutivo que lleva la contabilidad, pero hay un productor ejecutivo que suele coincidir en los créditos, porque en los créditos nunca viene la palabra showrunner. Cuando tú veas que hay un mismo nombre en idea de y productor ejecutivo, el que repite, ese es el showrunner, que es normalmente un guionista, en las series que conocemos excelentes, en un 80% es un 90% es un guionista, que, digamos, en el que la productora y la cadena pone el poder de decidir todo. Dentro de él el dinero disponible o de la producibilidad, ¿no? Es decir, el casting, los directores, el director de arte, de manera que él controla todo el producto. Vamos, que usted manda. Sí, claro. Yo tengo el orgullo de poder decir que si algo falla en el Ministerio del Tiempo es culpa mía, lo cual la gente dirá, ¿es masoquismo? Y yo digo, no, es un honor. Me gustaría hacer una alusión a un aspecto del Ministerio del Tiempo
que me parece interesante, y es que, como todas las propuestas que llegan a ser transmedia, no digo que naciera como tal, pero ha llegado a ser transmedia, tiene unas curiosas porosidades entre la realidad y la ficción. Entonces me llamó mucho la atención porque cuando vi el discurso de nuestro rey Felipe VI con motivo de la crisis catalana, me recordó mucho al discurso que cierra la segunda temporada de Felipe II, ¿no? Entonces, es más, yo creo que está inspirado el discurso del actual monarca en el antiguo monarca de los Austrias, ¿no? Entonces, no sé qué tiene que decir al propósito de este señor, ¿cómo era? Javier Olivares, sí, el showrunner. Que está mirando un grano porque lo ha picado un mosquito. Sí, que no sé qué tiene que decir, si tuvo una revelación, si es medium, si viene de otro mundo, de otro la gente me dice que tengo el libro a las puertas, pero no. Hablar de esta serie, como Isabel o como Víctor Ross, la primera temporada, habla de... Es una trilogía, lo definió así Conchi Cajajosa, una trilogía histórica de los Olivares, ¿no? Una es serie histórica pura, la otra es de época y esta es de fantasía con elementos históricos. Y a mí me estaba pasando que de repente... escribes un guión sobre la transición y el diálogo y te lo emiten el 2 de octubre, después del 1 de octubre, y parece que lo has escrito esa noche y lo has rodado. Es decir, cuando hablas verdaderamente de España, de verdad, es decir, con los conceptos de lo que ha movido este país desde hace siglos, estás de rigurosa actualidad siempre, porque desgraciadamente España no ha cambiado nada. Entonces, claro, parece que yo estoy respondiendo a lo que ha salido en el periódico el día anterior. Y yo, claro, decía, bueno, la gente alucina, ¿no? Es que uno lee a Larra y se queda actualidad. Sí, pero quiero decir que en ficción, como no te dejan normalmente poner el dedo en la llaga, y a mí creo que en ese sentido esa ha sido mi función, es decir, porque Pablo tiene la idea, creamos la serie juntos, pero producir esto es todo pelearse para que pueda verse en pantalla lo que tú verdaderamente has creado. Eso es un mérito que ni con toda la fuerza del mundo tú puedes conseguir. Es decir, yo en ese sentido, ahora que todo el mundo se mete con Televisión Española, sin el Departamento de Ficción de Televisión Española y sin nuestros socios de ONSA, que eran unos financieros que adoran la televisión, con históricos ahí como José María Irizarry, que no me han dicho jamás, quita esta coma. Y eso me parece mucho más meritorio que mi trabajo. Porque eso me parece esencial, y por eso el Ministerio del Tiempo es una serie que, haciendo viajes por el tiempo y pareciendo aventuras, yo creo que incluso en su tercera temporada, a unas sabiendas de que iba a perder el público, ha sido una serie más oscura, más ideologizada y más incluso de una autobiografía mía ideológica y de los 18 años, la transición, todo ese proceso que hubo, mientras que la segunda era un homenaje a los géneros y la primera era un duelo de despedida entre mi hermano y yo, ¿no? Yo creo que esta serie está llena de emotividad en cada temporada de una manera distinta, y eso, más que el tema, cualquier cosa, es lo que la hace diferente, ¿no? Yo quiero terminar mi participación, al menos, porque me está entrando mucha sed y quiero una cerveza, aludiendo a, ya que estamos en Zaragoza, ¿por qué hay tantos personajes aragoneses en el Ministerio del Tiempo? Le pregunto al señor que está... No me acuerdo el nombre. Pues, Showrunner. Sale el Papa Luna, Buñuel, sale el monasterio de Veruela, Pepín Bello, en fin. Porque tocaba. Es decir, no le miro... Yo, como buen madrileño, hijo de conquenses, es decir, porque todos los madrileños somos hijos de gente de fuera, no le pido el Buñuel es Buñuel, el otro es el otro, y de hecho esta serie es la única serie en la que se han hecho diálogos en catalán, es una serie en castellano. Es decir, porque, digamos, además adoro Cataluña, o sea que yo creo que hay que ser un poco más... Y de hecho esta serie se creó... Antes me ha preguntado un alumno vuestro que por qué los tres personajes tan distintos, y fue una de las claves de la serie, la idea de coger la España tradicional de honor o muerte, la moderna de la primera universitaria catalana y la escéptica, que es la tercera, de dejarme en paz del lío que me voy a tomar una caña, ¿no? Y ponerlas remando en la misma dirección. Yo creo que eso es lo verdaderamente revolucionario del Ministerio del Tiempo, y por lo que despierta y asusa conciencias, aparte de ir a esas mini historias de la historia que son claves para entender la historia, o a desvelar a un público que ya no se acuerda quién es el empecinado, quién lo era, o que en Filipinas pasaron cosas, o que de repente el Cid era un mercenario, ¿no? Entonces la suma de todo eso es lo que ha generado un universo, yo creo que distinto, ¿no?
Nos está esperando una cerveza, ha sido un placer. Muchas gracias. No he dicho ni un taco, ¿eh? Te habrás dado cuenta. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.